Hola, estimados estudiantes. Les voy a grabar un pequeño videíto explicativo de lo que comprende la práctica 4. La práctica 4 se llama farmacocinética 1. Bueno, vamos a arrancarnos. Esta práctica se llama definición de parámetros farmacocinéticos, volumen de distribución, depuración y vida media. ¿Qué es el volumen de distribución? Es el volumen virtual en el cual un fármaco se reparte o se disuelve hasta un estado estable. ¿Qué es la depuración? Es la suma de procesos de eliminación de un fármaco. Esto puede ser tanto hepático, por medio del metabolismo, eliminándose de manera biliar, renal, o por sudoración, o por otros fluidos. La vida media, ¿qué es la vida media? Es el tiempo que el organismo elimina la mitad de un fármaco, al cual se le administró previamente. Bueno, ¿cuáles son los objetivos generales? Los objetivos generales son que se dominen los conceptos de distribución, depuración, vida media, biodisponibilidad y absorción. Entonces también van a poder describir los parámetros farmacocinéticos, cómo afectan el curso temporal de las concentraciones de un fármaco en sangre y sus posibles implicaciones terapéuticas. Bien. Objetivos específicos solo van a ser dos, en su práctica hay tres. Y yo quiero que ustedes sean capaces de describir los conceptos de compartimento, volumen de distribución, que es la depuración y la vida media. Con ayuda de este programita, Cinética 1, que yo lo reemplacé por una hojita de Excel un poquito más actualizada, ustedes podrán calcular volúmenes de distribución de diferentes fármacos. Ustedes podrán describir la depuración y la vida media. Y también vamos a resolver algunos problemas basados en el manejo de algunas de estas ecuaciones, ya sean para volumen de distribución y para la vida media. Ok, continuamos. ¿Qué es el volumen de distribución? Como recordamos en la práctica anterior, hicimos un experimento en el que teníamos un matracito, un depósito, en el cual depositamos una sustancia. Esta sustancia podría ser un fármaco. Y después medimos qué concentración había de ese fármaco en este volumen. Por otro lado, hicimos un experimento similar en donde añadimos una concentración de fármaco, pero aquí teníamos un tejido y obtuvimos la concentración de ese fármaco en este compartimento que para propósitos prácticos nosotros consideramos que era la sangre, y el pedacito de algodón era un tejido. Entonces, utilizando la relación que conocemos de volumen de distribución es igual a la cantidad que administramos sobre la concentración. Ok, pero acordémonos, tenemos nuestro sistema monocompartimental, bicompartimental, porque aquí tenemos dos compartimentos, en donde depositamos el fármaco y esperamos a que se distribuyera homogéneamente. Esto es lo que se conoce como C0, o la concentración instantánea y homogénea. Ok. Volumen de distribución, como ya vimos, se calcula dividiendo la dosis, la cantidad que nosotros administramos sobre la concentración en sangre o plasma del fármaco. Muy bien. Con el volumen de distribución debemos de recordar que es un
volumen es un número virtual. ¿Por qué es un número virtual? Porque no es un reflejo de la cantidad de líquido que tiene el ser humano. El ser humano habitualmente tiene 42 litros de agua. Un hombre de 70 kilogramos, un varón de 70 kilogramos, tiene 42 litros de agua. Este está repartido en 3 compartimentos. Primero, la sangre y el plasma aproximadamente son 3 litros. De líquido intersticial aproximadamente son 11 litros. Y de líquido intracelular aproximadamente son 28 litros. Entonces, siguiendo esta relación, volúmenes de distribución pequeños significa que se está repartiendo principalmente en sangre y en líquido extracelular. Volúmenes de distribución altos significa que está entrando a tejidos. Tejidos. Esas son las implicaciones del volumen de distribución. ¿Qué puede ver afectado? ¿Qué puede afectar el volumen de distribución? Número 1, la cantidad de lípidos del paciente. Y también algunas patologías, por ejemplo, la cirrosis. La cirrosis, además de que va a generar alteraciones en los lípidos, va a causar cambios en las proteínas plasmáticas. Muy bien. Eso es lo que debemos de tener en cuenta de lo que es el volumen de distribución. ¿Qué es la depuración y qué es la vida media? La depuración es la suma de la destoxificación que llevan a cabo diferentes órganos. La depuración se conoce como CL. Y esa va a ser la suma de la depuración hepática, de la depuración renal y de otras depuraciones, como puede ser la pulmonar, la depuración por sudoración, etcétera, etcétera, etcétera. Esto va a hacer que las concentraciones que tenemos de un fármaco empiecen a caer. Habitualmente van a seguir una cinética de primer orden. Cuando graficamos la concentración plasmática contra el tiempo, vamos a ver que ocurre esto. Es una gráfica de este tipo que obedece este tipo de ecuaciones. Es una ecuación exponencial. ¿Qué ocurre cuando utilizamos en vez de concentraciones volúmenes? Es lo mismo. ¿Por qué? Porque la depuración está dada en volúmenes, la depuración está dada por litros de fluido que se depuran por hora. Entonces, en diversos libros de texto los van a encontrar como volumen de depuración o concentración depurada. En nuestro caso, y para facilidad de comprensión del concepto, vamos a utilizar esto. Ok, esta ecuación nos va a decir la velocidad, nos va a decir cómo va a depender la concentración a un tiempo dado. Tenemos una concentración a un tiempo dado. Esta concentración que tenemos aquí la podemos medir
después de la administración, rápidamente después de la administración. C0, acuérdense, es la concentración a un estado estable. O sea que ya se repartió homogéneamente, rápida y homogéneamente en el cuerpo. ¿Sí? Existe este otro concepto, el concepto de la vida media. La vida media es el tiempo en el cual llega un fármaco a tener la mitad de su concentración. En pocas palabras, ya se eliminó la mitad. ¿Cómo se calcula esto? Eso es muy sencillo. Supongamos que queremos saber la mitad de una unidad que se le puso al paciente. Esto va a estar multiplicando a este término, que es un exponencial que engloba a este KE, que es una constante, que es lo que nos va a decir qué tan rápido se está eliminando por el tiempo. ¿Sí? Despejando tenemos, este pues lo pasamos para acá, este va a dividir a este, entonces seguimos teniendo esto entre esta, y esto va a ser igual a E por menos la constante de eliminación que multiplica al tiempo. Esto va a ser independiente. ¿Qué pasa si ponemos aquí 1000 y queremos saber el tiempo en el que hay 500? Va a dar lo mismo. ¿Sí? Va a dar 0.5. O sea, cuando este lado de la ecuación queremos que sea 0.5, despejamos esto. Ok. Entonces, si tenemos 0.5, va a ser igual a esto. E elevado a la k que multiplica t. ¿Cómo sacamos esto? Esta t, ¿cómo despejamos esta t? O ¿cómo despejamos a k? Pues este es un exponencial, hay que sacarle el logaritmo. Entonces vamos a sacar el logaritmo natural de 0.5 y como ya le sacamos logaritmo a esto, vamos a tener KE que multiplica a t. ¿Sí? Logaritmo natural de 0.5 es igual a 0.693 y esto va a ser igual a menos KE, perdón, menos, porque es un número muy chiquito, menos KE que multiplica t. Entonces aquí ya podemos despejar t o KE, que es la constante de eliminación. A mí me interesa conocer la constante de eliminación, porque nosotros podemos saber cuál es la concentración experimentalmente, sacándole sangre al paciente, cuál es el tiempo al que tenemos la mitad de la concentración. Entonces, si conocemos el tiempo, donde tenemos la mitad de la concentración, entonces, como aquí está, todo está negativo, lo podemos dejar positivo. Entonces, esta T media es igual a 0.693 sobre la constante de eliminación. Entonces, así podemos determinar cuál es la constante de eliminación. Muy bien. Vamos. ¿Qué es esta ecuación? Como se darán cuenta, el tiempo, la vida media, es este. KE tiene unidades de horas, pero horas abajo de 1 sobre horas. ¿Cómo podemos sacar la depuración? Pues es muy sencillo. Tenemos el volumen de distribución. El volumen de distribución es lo que tiene que ser aclarado. Entonces, el aclaramiento va a ser el volumen de distribución que multiplica a la constante de eliminación. Y la constante de eliminación es igual a esto.
Entonces así podemos obtener el aclaramiento. Y el aclaramiento va a tener unidades de litros del volumen de distribución por horas. Continuamos. Como ya vimos, no solo ocurre en el caso de las diferentes vías de administración que el fármaco no sufre un proceso de absorción. Esto únicamente ocurre para la vía intravenosa. Pero para otras vías de administración ocurre un proceso también de absorción. Este proceso de absorción también está descrito por diversos modelos. El más común es el de orden 1, el cual está descrito por la misma ecuación que acabamos de ver, solo que en vez de que sea una constante de eliminación, va a ser una constante de absorción. Muy bien. ¿Cómo se puede determinar la concentración a un tiempo dado? Utilizando la biodisponibilidad, que multiplica a lo que se le administró al paciente sobre el volumen de distribución, que multiplica a estos términos, que este término es el de eliminación y este término es el de absorción. Entonces vamos a tener una gráfica de este tipo, en donde el proceso de absorción va a estar descrito por esta parte, va a llegar a una concentración y después va a entrar en juego el proceso de eliminación. Aquí tenemos tiempo, por ejemplo horas, y aquí tenemos las concentraciones. Entonces esta ecuación es la que nos va a decir cuál es la cinética que va a seguir nuestro fármaco en el organismo. Ahora, aquí en la vía intravenosa, supongamos que se les administraron 100 unidades de algo al paciente, entonces supongamos que tenemos 100 unidades por litro. Y aquí tenemos un tiempo en horas. Supongamos que aquí son 5 horas, 2,5 horas, etc. Y si se le administraron 100, ¿a qué tiempo va a tener la mitad? Que es la vida media. Aquí está la vida media. Y esta es la concentración a la mitad. Esto lo podemos nosotros medir experimentalmente, sacándole sangre al paciente y midiéndola. Para la absorción ocurre algo muy similar, en donde se espera que el paciente absorba esos 100 unidades que le dimos de un fármaco y podemos sacar la mitad. Y aquí podemos sacar una vida media, pero de absorción. Y sacando esta vida media de absorción podemos sacar la constante de absorción. Muy bien. Ahora, cuando se conjuntan los dos fenómenos, el de absorción y el de eliminación, vamos a tener este tipo de gráfico en donde esta parte, la primera parte, va a estar dada por el proceso de absorción y la segunda parte, esto vamos a ponerle absorción, y la segunda parte va a estar dada por los procesos de depuración. Entonces, aquí en donde queda la vida media. La vida media del fármaco, cuando ocurre un proceso de absorción, va a quedar a la mitad de esta concentración que se conoce como concentración máxima. Supongamos que el fármaco tiene una vida media de 2 horas, entonces después de 2 horas
que ha pasado es en donde vamos a encontrar la concentración, que corresponde a la T media. Esto solo cuando tenemos el proceso de absorción. Bueno, compañeros, ¿qué vamos a hacer en la práctica virtual? Bueno, primero vamos a seguir las instrucciones que vienen en cada una de estas pestañitas. Primero las actividades que dicen volumen de distribución, luego las actividades que dicen depuración y vida media, y luego las actividades que dicen absorción. La primera actividad de volumen de distribución va a ser calcular el volumen de distribución de estos fármacos. Por ejemplo, aquí ya había calculado uno, que es el volumen de distribución del acetaminofén. Vamos a darle control Z porque ya rayé aquí. Entonces, a un paciente después de una administración de 500 miligramos, se midieron sus concentraciones plasmáticas a un tiempo que se sabe que se llega al equilibrio. En este caso se obtuvo una muestra de sangre y en esa muestra de sangre se encontró una concentración de 7.46 miligramos por litro. Entonces, haciendo la división de la cantidad que se le dio al paciente sobre la concentración que se encontró en el paciente, se obtuvo 67 litros. Este es el volumen de distribución. Ahora, con estos volúmenes de distribución que vamos a obtener, vamos a hacer la siguiente actividad, que vamos a obtener la constante de eliminación y la depuración. Entonces, la constante de eliminación se obtiene despejando este. Simplemente este lo llevamos para acá y este lo llevamos para acá, ¿sí? Entonces, estos tiempos de vida media en horas los pueden encontrar ustedes en el CATSUG. Entonces, con estos tiempos en horas, hacemos la cuenta. 0.693 entre la vida media que vino de este despeje y vamos a obtener este valor, 0.3465. Bueno, ya tenemos este valor de la constante de eliminación. Ahora vamos a obtener el aclaramiento. Con el aclaramiento, ese lo podemos obtener de esta forma, o si se dan cuenta, esto es el valor de la constante de eliminación. Podemos multiplicar la constante de eliminación por el volumen de distribución que obtuvimos en el paso anterior. En este caso estamos multiplicando esto, que tenemos 0.3465 por 67, que fue el volumen de distribución que encontramos para el acetaminofén. Y así lo van a hacer para los diferentes fármacos que aquí les indico. Ahora, vamos a pasar a la siguiente actividad. En esta actividad van a hacer una gráfica en donde ustedes van a sustituir los valores que hemos estado obteniendo. Por ejemplo, a un paciente se le administró 500 miligramos de acetaminofén y lo ponemos aquí. La cantidad administrada vía oral. En la siguiente tablita vamos a encontrar valores que se encontraron, que ya están bastante reportados, de la biodisponibilidad oral como F, de vida media y los valores que nosotros calculamos. Entonces, tenemos una administración de 500 miligramos. La tablita nos dice que tiene una biodisponibilidad oral de 0.88 y un volumen de distribución de 67 litros con una vida media de 2 horas. Eso lo van a sustituir aquí en lo que está marcado en verde. Lo que tenemos aquí como tiempo de absorción media es un estimado que habitualmente se utiliza. Habitualmente se absorben entre media hora y una hora los fármacos. Vamos a suponer que se absorben en media hora. Entonces, de manera automática, la hoja de Excel obtiene la constante de absorción. La constante de eliminación se obtiene de la misma forma. Tenemos la vida media que va a dividir a 0.693. Y la depuración, que va a ser la multiplicación de el volumen de distribución por la constante de eliminación. ¿Bien? Bueno,
¿Qué va a hacer estos números? Estos números van a ser graficados acá. Si se dan cuenta, aquí ya obtuvimos una curva farmacocinética en donde la primera parte de la curva es el proceso de absorción y la segunda parte es el proceso de eliminación. Esta curva, ¿cómo es obtenida? Por la ecuación que vimos en la explicación, donde se multiplica la biodisponibilidad por la dosis dada, que es dividida por el volumen de distribución, que multiplica los términos exponenciales de eliminación y de absorción. Entonces, del lado izquierdo tenemos el tiempo que va a estar transcurriendo la cinética, y del lado derecho, en escala de colores, tenemos la concentración que puede encontrarse en el paciente. Ahora, ¿cuáles son las actividades que van a realizar? Con los datos que se obtuvieron de los ejercicios anteriores, van a ser los gráficos para todos los fármacos. ¿Sí? Acuérdense, solo vamos a modificar lo que está en verde. Van a reportarme todo lo que está, los gráficos que van a obtener para cada uno de los medicamentos con los datos que ya tenemos. Ahora, supongamos que tenemos un paciente que se tomó una gran cantidad de paracetamol, el cual es tóxico, a 300 miligramos por mililitro. Entonces, ¿qué cantidad se administró de paracetamol, por ejemplo? ¿Cómo lo podemos saber? Vamos a jugar con este número, ¿sí? Ahorita, ¿qué concentración tenemos? ¿Cuál es la concentración más alta? Tenemos 3 miligramos por mililitro. Entonces, pues, ¿cuándo tuvo que haberse tomado el paciente? Pues aproximadamente 100 veces más, ¿no? Para que llegara a una concentración tóxica de arriba de 300 miligramos por mililitro. Las siguientes actividades son muy parecidas. Ahora, para el ácido valproico tienen que llenar los parámetros farmacocinéticos que calculamos anteriormente y jugar con las cantidades que se le administran al paciente para llegar a una concentración terapéutica de 75 miligramos por mililitro. Ahora, tenemos otra actividad que supongamos que un paciente de 70 kilogramos, todo lo que tenemos aquí está para pacientes de 70 kilogramos, se puede hacer por regla de 3. Se puede jugar con este valor. Un paciente de 80 kilogramos se juega con regla de 3. Pero a este paciente de 70 kilogramos, en este caso le administramos 200 miligramos de teofilina. Pero la concentración terapéutica que debe de tener la teofilina es de 10 miligramos por mililitro. 250 miligramos que se le dosificó al paciente será lo correcto. Su trabajo es explicar la respuesta con los gráficos y anexarlos al reporte. Bueno, compañeros, esa es la descripción de la práctica. Espero les sirva de estos pequeños videos. Muchas gracias.